Doctor, contanos cuáles son esas enfermedades cardiovasculares más comunes. Hoy precisamente vamos a hablar sobre cómo llevar una vida normal después de haber sufrido un infarto, una operación del corazón, pero contanos cuáles son esas enfermedades. ¿Qué es enfermedad coronaria? Bueno, Aleja, como bien lo dijiste, la enfermedad coronaria es con mucho la más prevalente y la más importante de las enfermedades cardíacas. Consiste en el depósito de placas de colesterol en las arterias coronarias, colesterol y calcio. ¿Nos puedes hablar en español? ¿Qué es eso? Bueno, digamos que el corazón le reparte la sangre al resto del organismo, pero él mismo también se da sangre al músculo cardíaco, sí, a través de unos vasitos que son las arterias coronarias. Coronarias porque son como una corona sobre el corazón, sí, pero son unos vasitos de un diámetro que el más grueso es como un pitillo de jugo de cajita, ¿sí? Imagínate. El más grueso. sí. Entonces, el depósito de colesterol más un proceso de inflamación hace que la luz de esos vasos se vaya obstruyendo. Sí. Y cuando ocurre una lesión en el endotelio, en la capita interna de esos vasos, se aglomeran allí las plaquetas, la fibrina, Dios. se forma un coágulo y entonces toda la porción de músculo que dependería de ese riego, de ese ducto pequeñito, Sí. se muere y ocurre el infarto de miocardio. Entonces, el infarto es con mucho la patología más importante. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad en el mundo. Entonces estamos hablando de la patología con mucho más preeminente, más importante, más fatal. Ricardo, pues, después de esta explicación, entonces, no hay preinfartos. Entonces, mentiras que hay preinfartos. Hay infarto y punto. Preinfarto no hay, ¿o sí? Ah, bueno. A ver, los No, eso es médicos... pregunta de chismoso. Pues, No, después de deducir fíjate que eso. No, es tenemos muy que importante aprender. lo que dices, Juan, porque hay pacientes a quienes los médicos los han regañado porque han dicho el preinfarto no existe. Realmente el preinfarto como tal en la literatura no está contemplado, pero realmente sí existe, porque cuando tú dices preinfarto, quiere decir que casi te da un infarto. Bueno, si casi te da un infarto, lo que has tenido es una angina inestable, ¿sí? Es decir, un episodio de dolor Sí. que representa que se está tapando un vasito por un coágulo o por un espasmo, Ya. ¿sí?, del vaso, y que de no resolverse adecuadamente, pues produce un infarto. ¿Cómo se pueden detectar estas condiciones? Esos síntomas. Bueno. ¿cómo son? Lo primero es observar cuáles son los factores de riesgo, la edad, por supuesto, ¿cierto? Ay, siquiera En los estamos en la hombres, semana- estamos en la semana desde de la los vuelta. 40 años estamos en riesgo. Desde los 40 en Sí, riesgo. desde los 40 años estamos en riesgo. Sí. Las mujeres un poquito más tarde porque están protegidas por el factor hormonal, Te faltan 15. Ay, qué bueno, gracias a Dios. pero de todas maneras hacia los 55 o 60 ya puede empezarse a ver enfermedad coronaria en las mujeres. Entonces la edad, la obesidad o sobrepeso, el hábito del cigarrillo, Ay, el colesterol elevado, el sedentarismo, el estrés. Ahí tenemos entonces una constelación de factores que favorecen que esa enfermedad progrese. Ricardo, ¿esto es hereditario o no? Hay un factor hereditario muy importante, de tal manera que a los pacientes les preguntamos si en sus familiares directos, es decir, entre sus hermanos y sus padres, algún hombre ha sufrido de infarto o enfermedad coronaria antes de los 55 años o las mujeres antes de los 65 años. Eso es importante porque pues todos tenemos el abuelito enfermo del corazón. Claro. Dice, "Ah, es que mi abuelito sufre del corazón". Pues claro, una persona de 80 años probablemente Ya se tiene le una afección cansó. cardíaca, ¿cierto? Pero representa un factor de riesgo familiar
cuando hay aparición temprana. Entonces, si entre tus hermanos o hermanas o padres la enfermedad coronaria se ha manifestado en los hombres antes de los 55 y en las mujeres antes de los 65, pues tienes un factor de herencia tíos no? importante. No, directo, no aplica. más fácil directo, sí. Imagínate que esta semana, doctor, el papá de una de mis mejores amigas Sí. fue a hacerse un chequeo médico, le contó al doctor que se estaba mareando. Uy, Entonces dijo, como pues yo subo escaleras y me mareo, yo estoy viendo como doble a veces. Entonces el médico le dijo, te tenés que hacer un electrocardiograma. Se lo hicieron y de una lo hospitalizaron y le dijeron, te vamos a hacer una operación a corazón abierto. Porque le tenían que reemplazar algunas arterias. Bueno, yo no sé nada de este término, pero ¿qué es esto? ¿Qué es un electrocardiograma y qué es una operación a corazón abierto? Bueno, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica cardíaca. Es el examencito que se hace en papel milimetrado, en el que se ve un tracito donde se representan los latidos cardíacos. y que no lo entienden ustedes. Y ustedes ven ahí una enfermedad. Sí. Sí, ahí Wow. distinguimos Ellos no- varias enfermedades. Solo descubren ellos. Y entonces, Bueno, y la cirugía a corazón abierto, digamos, se ha denominado Horrible. la cirugía cuando es necesario abrir el esternón, ¿cierto? Abrir el esternón y con unas palancas mecánicas Uy. separarlo Dios mío, qué para dolor. poder operar el corazón. En ¿Vos muchas haces eso, ocasiones, Ricardo? reemplazando, no, eso lo hacen otro tipo de especialistas. siquiera lo haces vos. Sí. Y entonces, Otra clase de especialistas muy avesados y muy especiales. entonces muy se abre eso y ese es que corazón son abierto. capaces de operar el corazón, sea reemplazando la circulación mediante una máquina de circulación extracorpórea o incluso son capaces a veces de operar el corazón en movimiento. Ricardo, Impresionante. te tengo pregunta. Ahorita que hablabas de los factores que nos pueden llevar a tener alguna enfermedad coronaria, y es el maldingo colesterol, porque es que muchas veces vos lo producís. O sea, Y es hereditario. Y es además. A mí muchas veces me sale alto y ni siquiera es por mi alimentación, es sí, hereditario. claro. ¿Qué hacemos a los que nos sucede esto? Exacto, es que, a ver, el colesterol per se no es una molécula maligna. El colesterol es una molécula que necesitamos para la síntesis de las membranas de nuestras células, Sí. para la síntesis de ciertas vitaminas, de ciertas hormonas. El problema es cuando su nivel está demasiado alto, Sí. que entonces se empieza a depositar en el endotelio de los vasos, debajo del endotelio de los vasos. Entonces, el problema es que hay dos vías del colesterol, una endógena y otra exógena. La vía endógena es que nuestro hígado lo sintetiza. Y la exógena es, ahí sí, el colesterol que proviene de la dieta. Entonces, el chicharrón, Ay, el qué chorizo, el delicia. chunchullo, El Ricardo, chorizo. toda la grasa animal. ¿Te puedo hacer preguntas? Claro. Sí. Sí. ¿Come chicharrón? Claro, todos comemos. ¿Come chorizo? Sí, Papitas ocasionalmente. fritas. Sí, estamos en lucha también con la balanza y con el riesgo. ¿Y cómo te cuidas vos que sos cardiólogo? La verdad es difícil, pero hay que empezar a mermarle a la ingesta de grasa. Sí. Hay que disminuir la ingesta de grasa. Entonces, hay partes, digamos, me acordé del paciente que le pregunté si come mucho chicharrón y me dice solo cuando hacen frijoles. Y le digo, ¿y cuando Diario. hacen frijoles? Me dice, Todos los días. la idea sí es mermarle, ¿cierto? Claro. Ricky, Entonces, el guaro si es es malo. todos los días, pasarle a 2 vecesitas a la semana, 1 vecesita a la semana. Además, el mismo chicharrón es posible comerse la parte más carnudita y la parte más crocante y dejar el cebito, que es el más peligroso. Ay, qué delicia. Ricardo, ¿el me guaro es encanta. malo? Bueno, yo les digo a los pacientes que le bajen a la vitamina Che. A la vitamina Chorizo, chuchullo, chicharrón y chorro. Ah, Chorro, muy bien. Roberto. Doctor, ahorita estábamos El chorro. hablando sobre... Bueno, en exceso, ¿no? Se puede tomar... o sea, Roberto, yo tomo una moderación, vez al pero- mes.
Ajá. Bueno, Una vez está al mes, bien. Roberto. Y en la semana de la Que no sea juventud hasta todos la- los días. En la semana de la juventud. Que no sí, sea va. hasta la embriaguez, ¿cierto? Roberto, pero yo combino eso con el ejercicio. ¿Es bien combinarlo con el ejercicio? ¿O cuál es el tipo de ejercicio real que le sirve al corazón? ¿Cuál es el verdadero? El No que la ejercicio pesa, no, ¿cuál es el real? El ejercicio aeróbico, Correr, como exacto. lo hace. El atletismo, la natación, Me encanta. Solo esos. predominantemente el Y no un tenis. ejercicio físico. Si yo me paro acá, Roberto, decime qué hago para mantener. Por ejemplo, en casa, quienes quieran hacer una rutina porque no puedan trotar, porque no les guste, porque no tienen el tiempo, no tienen la facilidad. ¿Hay algún ejercicio, Roberto, que nosotros en este momento le podamos decir a nuestra teleaudiencia, háganlo porque eso le favorece a su corazón? Bueno, hay unos ejercicios de gimnasia, ¿Cuál? digamos, Dime. la gimnasia, los aeróbicos. Exacto, poner Eso, música muy y hacer ese bien. movimiento. Y bailar reggaetón. Abdominales, sentadillas y demás. Yo creo- Sentadilla. Claro. Y bailar reggaetón, claro. Pero claro, a perrear, a perrear, Uno a hace perrear. mucho ejercicio bailando reggaetón. Doctor, ahorita estamos hablando de los infartos. Una vez a una persona le da un infarto y se recupera hasta la clínica. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Y es posible tener una vida normal después de un infarto? Bueno, mira que es importante resaltar que un infarto, sobrevivir a un infarto, porque muchas personas fallecen en un infarto, ¿cierto? Pero sobrevivir a un infarto o ser sometido a una cirugía de corazón, pues es un evento vital, una crisis existencial. Claro. El paciente, por decirlo así, sin ser psicólogo ni psiquiatra, pero puedo decir que el paciente está con una especie de estrés postraumático. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces está pues ansioso, deprimido, angustiado, preocupado por el porvenir, por si va a poder hacer las cosas que hacía antes, sus capacidades, su capacidad laboral. Bailar reggaetón, comer chicharrón de otra vez. todo. La dieta Entonces los pacientes le preguntan a uno de todo, qué pueden hacer, qué pueden alzar, qué pueden comer, cuándo pueden reiniciar su vida sexual, etcétera, cuándo se pueden tomar unos traguitos, todo eso. Es decir, el paciente está preocupado por cómo sigue ahora su vida, ¿cierto? Se replantea muchas cosas. Hay quienes también entonces fortalecen el aspecto espiritual, el sentido religioso, etcétera. Bueno, son oportunidades para reflexionar, para programar hacia adelante, para decidir, por ejemplo, trabajar menos y descansar más, para disfrutar más la familia, para arreglar los problemas, etcétera. En ese sentido es muy importante entonces la labor de nosotros, los médicos y el personal que nos acompaña, porque primero pues tenemos una misión importante que es educar al paciente Claro. en cuanto a buscar hábitos de vida saludable de ahí en adelante, realizar un programa de rehabilitación cardíaca, que es un programa de ejercicios, es ir a un gimnasio a hacer banda caminadora, a hacer elíptica, Diario. esquís. Sí, es una serie de sesiones programadas, por lo menos 36 sesiones, bajo supervisión de personal médico, es decir, es un gimnasio, pero bajo supervisión de personal médico y paramédico, para ir ganando capacidad, recuperando capacidad y ganando confianza también. Porque es que el paciente está preocupado, ¿será que puedo volver a subir las escalas del metro? Entonces una vez que vea que puede hacer ejercicio, que aguantó 40 minutos en la banda, dice, no, yo sí puedo cargar ese canasto, yo sí puedo mover esa matera, ¿cierto? Entonces la rehabilitación es tanto física, cardiovascular, física, como también mental y emocional. ¿Y les mandan alguna pastilla de por vida? ¿O no Bueno, necesitan el medicamentos? Tienes toda la razón. Una vez que un paciente ha sufrido un infarto, entonces, bueno, ya se realizó el procedimiento que era hacer el cateterismo, colocarle el stent, destapar el vaso, o se le hizo la cirugía de bypass y se le hicieron los puentes coronarios. Entonces ahora viene, aparte de una modificación en los hábitos de vida, buscar un estilo de vida saludable, una dieta más favorable, con menos colesterol, moderación del consumo de alcohol, abandonar el cigarrillo, combatir el sedentarismo,
ayudarse en el aspecto de la ansiedad, la depresión, con la psicología, etcétera, pues paralelo a eso, el paciente debe recibir unos medicamentos que nosotros denominamos la prevención secundaria. O sea, son los medicamentos, si ya sufriste un infarto, son los medicamentos que te van a ayudar a evitar un segundo infarto. Porque puede ¿Listo? repetir. Claro. Ya. Y entonces entre vos y tu vecino, si tu vecino no ha tenido infarto y vos ya tuviste infarto, entre los dos, ¿quién es más probable que tenga un nuevo infarto? ¿Quién es probable que tenga un infarto? El que ya la tuvo, porque ya está demostrado que tiene enfermedad aterosclerótica en sus coronarias. Entonces está la medicación de prevención secundaria. Y dentro de ellas, pues, sigue teniendo un valor preponderante la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Exacto. En serio, Pero a mí eso me parece peligroso porque muchas veces mucha gente se automedica. No, usted no Claro. puede automedicar. Se mueve. Eso es lo Toda peor. esa prevención secundaria, por supuesto que sale Con asesoría, de la claro. fórmula del cardiólogo tratante. Entonces el cardiólogo tratante es el que le formula la aspirina, el medicamento para el colesterol, una de estas Claro. estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, más lo que requiera, digamos, de la comorbilidad, si es hipertenso, el tratamiento de la hipertensión, el adecuado control de la hipertensión le ayuda a evitar un nuevo infarto. Si es diabético, también el tratamiento adecuado de su diabetes. Pero como mínimo, si la persona no tiene nada más sino enfermedad coronaria, como mínimo va a quedar con aspirina y estatina. Y si se le ha implantado un stent, que es como un canutillo metálico en una de las arterias coronarias para dejar tunelizada la parte que está obstruida, entonces debe tomar un medicamento como el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel, cualquiera de esos, el que se haya elegido para él, durante un año, para Pero que solo un año. el stent, exacto, para que el stent no se vaya a trombosar, no se vaya a ocluir, mientras el cuerpo le hace un revestimiento, una endotelización al Mientras lo dispositivo. recubre. Exactamente. Doctor, ¿usted vio los picapiedras? Sí, claro. Sí. ¿Usted se acuerda de Bambán? Sí. Bueno, se lo voy a presentar, nosotros lo vamos a mostrar a nuestro Bambán, porque Bambán está muy preocupado por el omega 3. Por el omega 3 y que tiene que ver con una enfermedad cardíaca. Ya, mira nuestro Bambán. Nuestro Bambán, pero me imagino que no tiene síntomas de infarto No, por ahora, ¿qué tal? Roberto. Para nada. Véala ahí. Ahí está nuestro Bambán. Y Andresito es el que vende los helados más ricos de Y Telemedicina. las mejores papitas con las mejores grasas del mundo. ¿Qué tiene que ver el omega? Bueno, el omega 3 es uno de los aceites, ¿cierto? Sí. Es un lípido favorable para reemplazar la otra grasa, la grasa saturada, que es la que se deposita en las arterias. Sí. Entonces es una terapia de reemplazo y es muy bueno. Entonces el consumir los ácidos omega 3 es de beneficio. O sea, salmón Entonces, venteado. salmón, atún, Salmón, atún. arenque, Ah, ¿qué es eso? Arenque. otro pescado. Uy, eso de oler a bacalao. No, no, Ese yo no, no lo he joda, probado. Roberto. Ay, Bueno, no. salmón y atún. Al salmón y Pero atún, echa déjalo ahí. salmonada también. Sí, no. Pero entonces, la dieta es fundamental. Sí. Hablemos de prevención en 30 segunditos. La dieta, chao cigarro, ¿qué pesa el Exacto. cigarro? Ir al psicólogo. También. Hacer Ir a ejercicio. terapia. Ejercicio. Ir donde un buen cardiólogo como exacto, Roberto. Ir a la rehabilitación cardíaca Sí. y tomarse los medicamentos juiciosamente. Y tener paciencia. Exacto. Es posible tener una vida normal. Claro. Que Pero sí. con y mejor. paciencia, con Es el posible tener una vida tiempo. mejor que la que se tenía antes. Por ejemplo, una persona que estaba muy limitada por una válvula cardíaca estrecha, pues ya no tenía vida y se Claro. opera, se le cambia la válvula La calidad, y ya claro. recupera su vida. Es posible tener una vida mejor, es decir, se opera para eso. Y un buen cardiólogo, acá lo tenemos, don Roberto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene redes sociales, algún teléfono donde lo podamos contactar? Por la página web www.semde.com. También tenemos entonces YouTube, Facebook, Instagram. Y también me pueden googlear Roberto Parga, cardiólogo, y ahí me encuentran. Buenísimo. Roberto Parga, cardiólogo.
Recuérdenlo, Roberto Parga, cardiólogo, que baila reggaetón, que come chicharrón, pero que se cuida perfecto. Así es que necesitamos los médicos, de verdad. Así es.